Pasamos a la tercera presentación. Tengo el placer de presentar a mi gran amigo Daniel Piscorz, que viene de Argentina y que nos va a hablar del aspecto del alto riesgo, complicaciones, pacientes de alto riesgo asociados a la hipertensión. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación, sobre todo por lo de mi gran amigo, porque yo también te considero un gran amigo y me pone muy feliz este sentimiento mutuo que tenemos. Así que muchas gracias por tu presentación. Para mí es lo más valioso que puedas decir de mí. Bueno, vamos a hablar un poquito de pacientes de alto riesgo, cómo tratar de identificar su enfermedad. Esta no me parece que sea la mía. Sí, perdón. Bueno, la idea es tratar de hablar de grupos de alto riesgo para complicaciones asociados con hipertensión arterial. Esto es extraído de Global Burden of Disease. Esta es una organización que se dedica a desarrollar estudios epidemiológicos y mantenernos informados acerca de la relevancia de la situación clínica a nivel mundial. Este estudio, su estudio particularmente del Global Burden of Disease, evaluó el impacto de la fibrilación auricular y sus factores de riesgo a nivel mundial. Y si ustedes se fijan en estas diapositivas, en estas tres imágenes, tratan de resaltar el problema del envejecimiento, porque básicamente el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y en este caso particularmente para fibrilación auricular es la edad de los individuos, el proceso de envejecimiento. Entonces, si ustedes se fijan a lo que sería la izquierda de ustedes, la prevalencia de fibrilación auricular y la tasa de prevalencia corregida por 100.000 individuos se incrementa significativamente con la edad y fíjense que luego de los 60 años, tanto en hombres como en mujeres, es decir, en ambos géneros, la frecuencia de fibrilación auricular es elevada. Pero no solamente la prevalencia, sino también la incidencia de fibrilación auricular, cómo se incrementa con la edad, tanto la incidencia absoluta como la incidencia corregida por cantidad de habitantes. Y esto obviamente tiene impacto sobre la mortalidad por todas las causas, pero también sobre la mortalidad cardiovascular y la tasa de mortalidad. Así que evidentemente el principal factor de riesgo y el único y uno de los pocos que además del sexo que no podemos modificar es algo que digamos nos pone entre la espada y la pared. Y cómo impactan los otros factores de riesgo sobre la probabilidad de desarrollar fibrilación auricular y de tener mortalidad total y mortalidad por todas las causas. Entonces fíjense que la mortalidad atribuible por hipertensión sistólica no varía de acuerdo a la condición socioeconómica, desde los países con bajos ingresos per cápita hasta los países con altos ingresos per cápita, el impacto sobre el riesgo de fibrilación auricular y mortalidad es muy similar, es decir, el factor de riesgo hipertensión arterial por sí mismo, más allá de la situación socioeconómica y cultural de la población, es uno de los factores de riesgo más importantes. Pero fíjense cuál es el impacto, por ejemplo, de la obesidad, el índice de masa corporal, el incremento del índice de masa corporal, su impacto poblacional es más significativo en los países de alto o muy altos ingresos. Probablemente porque el alto o muy alto ingreso implica un tipo de alimentación específica diferente de lo que ocurre en los países latinoamericanos y esto impacta sobre el riesgo total, el riesgo cardiovascular y el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Es decir, si la situación socioeconómica y cultural de un país afecta el impacto de la obesidad sobre el riesgo atribuible de enfermedad.
Y los estudios de randomización mendeliana también han mostrado esta relación entre hipertensión arterial y fibrilación auricular. Fíjense que en este estudio, donde se desarrollaron asociaciones genéticas con la exposición a hipertensión arterial y el factor de riesgo de desarrollar fibrilación auricular, tanto la hipertensión sistólica como la diastólica, como la presión de pulso elevadas, incrementan la probabilidad en estudios de randomización mendeliana entre 0,15 y 0,20. Es decir, la evidencia es contundente. Hipertensión arterial es un factor de riesgo menos potente que la edad de los individuos, pero es un factor de riesgo. ¿Y cuál es el problema de la fibrilación auricular? Que la fibrilación auricular está subdiagnosticada. Entonces, el problema es que en el día que un individuo tiene un infarto cerebral, tiene un ACV, tiene un stroke, es el día en que por primera vez se diagnosticó la fibrilación auricular. Y obviamente ya esto es tardío, porque el paciente ya tuvo el evento cardiovascular. Fíjense, no solo eso. En la primer columna, el mismo día que el paciente padece el stroke, ocurre la fibrilación auricular, y esto es independiente del género y de la edad de los individuos, sino que en los 30 días subsiguientes al ataque vascular cerebral, o en los 90 días, o inclusive dentro del primer año, es la primera vez que se diagnostica la fibrilación auricular, porque hay pacientes que desarrollan el stroke a partir de fibrilaciones auriculares paroxísticas que cuando se ven, se los observa en el momento agudo, ya no tienen, ya están en ritmo sinusal. Fíjense que aún el caso de las mujeres, hasta en el 6% de las mujeres, la fibrilación auricular se observa recién dentro del primer año de que ellas hayan padecido un ataque vascular cerebral. Así que obviamente necesitamos el diagnóstico de esta entidad que en términos poblacionales está presente casi hasta en 1 de cada 10 individuos adultos o adultos mayor, que como les mostré, son los que más fibrilación auricular tienen y en los que estos eventos vasculares cerebrales tienen un impacto discapacitante en lo personal y para la sociedad y para el entorno familiar mucho más dramático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad lo que nosotros estamos viendo de fibrilación auricular es la punta del iceberg. Es el paciente que tiene síntomas o el paciente al que nosotros le hacemos un electrocardiograma y le detectamos la fibrilación auricular. Y en estos pacientes, gracias a Dios, ya tenemos mucha información de qué es lo que tenemos que hacer, si controlar el ritmo cardíaco o revertir la arritmia, si los tenemos que anticoagular. El tema es los individuos, que son la gran mayoría, que tienen fibrilación auricular y están debajo de la línea de flotación del iceberg y que nosotros detectamos habitualmente, casualmente, porque el paciente se toma la presión y encuentra una irregularidad en el pulso, porque el paciente es sometido a una cirugía y en el monitoreo intraoperatorio se detecta una fibrilación auricular, o porque le hacemos un ecocardiograma y en el ecocardiograma notamos que el ritmo es irregular. Y en estos pacientes, además de que son el 70% de los pacientes que tienen fibrilación auricular, hoy por hoy tenemos muchas dudas de qué hacer, si es un verdadero diagnóstico de fibrilación auricular, si debemos anticoagularlos o no, porque ustedes saben que recientemente se publicó un estudio en que en pacientes con alto riesgo de desarrollar nueva fibrilación auricular, habiendo tenido ya un primer ataque cerebrovascular, la anticoagulación profiláctica no sirvió. Así que estamos en verdaderos problemas con este grupo de pacientes. ¿Qué hacer cuando detectamos fortuitamente, por serendipitia, una fibrilación auricular? Entonces me parece que lo que nos puede ayudar son algunos scores clínicos para estratificar el riesgo, así como se hablaba de scores clínicos para estratificar el riesgo en pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, etcétera, utilizar scores clínicos para tratar de determinar qué paciente está con mayor riesgo
de desarrollar una fibrilación auricular. Y en Taiwán se hizo primero un score que luego fue modificado para tratar de mejorarlo, en el que se utilizaron lo que se hace siempre, variables clínicas como la edad, el sexo, el antecedente de hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad renal, alcoholismo, etcétera, y se le dio a cada uno de estas variables un puntaje. Lo interesante es que el valor predictivo, la curva bajo el área de estos estudios muestra que es altamente predictivo, y no solo eso en la etapa precoz en que uno evalúa, sino que fíjense que la pérdida del valor predictivo de este score a 16 años de seguimiento es solo el 10%, o sea que realmente es algo muy interesante para aplicar. ¿Y qué es lo que nos mostró este estudio? Que como ven son casi 400.000 pacientes, obviamente del este asiático, no son aplicables a nuestra comunidad, pero quizás nosotros deberíamos ir en búsqueda de este tipo de score para estratificar a los pacientes que están en riesgo de desarrollar una fibrilación auricular, y que si están en riesgo de desarrollar una fibrilación auricular van a explicar el 30% de los pacientes que tienen infarto cerebral, que tienen un stroke. O sea, 1 de cada 3 pacientes con stroke se explica por el mecanismo de la fibrilación auricular. Entonces, obviamente, la gran mayoría de los pacientes son de bajo riesgo, y en estos el riesgo de tener un stroke por año es muy bajo, de alrededor del 0,2%. Luego hay un grupo intermedio que tiene moderado riesgo, como ven ustedes, y estos ya tienen un riesgo de 1,3, 1,5 por año. Y después están los individuos de alto riesgo. ¿Cuál es la limitación de este tipo de estudios? Que la mayoría de los pacientes son de bajo riesgo, pero como son muchos, el número absoluto de pacientes que van a tener una nueva fibrilación auricular es significativamente mayor en los pacientes de bajo riesgo. Entonces, tenemos algún problema, por más que sea un score muy predictivo, tenemos problemas para tratar de detectar a los pacientes que verdaderamente van a hacer una fibrilación auricular, porque es lo mismo que pasa en hipertensión arterial. Los pacientes hipertensos de bajos niveles de presión arterial son los que menos probabilidad tienen de desarrollar un evento, pero como son los más frecuentes que encontramos en la población, la gran mayoría de los eventos se dan en pacientes de bajo riesgo. Así que bueno, son las limitaciones que tenemos para tratar de evaluar. Y una de las cosas que me parece muy importante para tratar de detectar a estos pacientes es evaluar la función arterial, la presencia de falla arterial, lo que se llama el remodelado de la aurícula izquierda y la cardiomiopatía atrial, que como ven se da en una serie de entidades, no solo la hipertensión arterial, no solo los factores de riesgo asociados como diabetes, obesidad, cardiometabólicos, sino en valvulopatías, en cardiomiopatía hipertrófica, etc. Y básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Hay un remodelado de la aurícula izquierda con pérdida de su desarrollo de esfericidad, y este remodelado genera alteraciones en los vórtices de flujo, éstasis y trombosis. Y por otro lado, que ya vamos a avanzar bastante en esto, una caída de la función de bomba de reservorio de la aurícula izquierda, expansión de la matriz extracelular y desórdenes del ritmo, fibrilación y aleteo auricular. Y esto, como les decía, es lo que lleva al ataque vascular cerebral, pero fíjense que también lleva a la insuficiencia cardíaca e inclusive la hipertensión pulmonar y la enfermedad coronaria. Perdón, Entonces, ¿cómo podemos evaluar la presencia de una disfunción de la aurícula izquierda? A través de la evaluación de
lo que se llama la deformabilidad de la aurícula izquierda mediante técnica de strain y speckle tracking. Básicamente, ¿qué nos permite esto? Dividir los tiempos de la aurícula izquierda, es decir, del ciclo de la aurícula izquierda, en una fase de contracción, una fase de reservorio y una fase de conducto. La fase de reservorio es la que ha mostrado mayor probabilidad de predecir el desarrollo de nueva fibrilación auricular. Básicamente lo que se mide es desde el pie de la curva de la fase de reservorio hasta el pico, el acmé de la fase de reservorio, es decir, el final de esta etapa, el aumento porcentual de esta curva. ¿Cuál es el porcentaje de diferencia entre el valle y entre el pico? Si ustedes se fijan, en múltiples estudios con esta técnica, se ha demostrado que el valor promedio normal es alrededor del 39%. Es decir, la diferencia entre ese pico y ese valle debería ser de al menos el 39%. ¿Cuál es el valor de esto? Que fíjense, cuando este valor de la fase de reservorio del ciclo de la aurícula izquierda es menor al 29%, la sobrevida libre de nueva fibrilación auricular en la curva roja cae significativamente. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Que la función y el remodelado auricular son fundamentales para desarrollar fibrilación auricular e infarto cerebral, como vamos a ver, y por lo tanto tratar de buscar precozmente con esta metodología esta afectación de la aurícula izquierda puede ser muy valiosa. Tenemos obviamente metodologías más simples como el electrocardiograma, tratando de evaluar lo que es la deflexión intrinsecoide en B1, que normalmente debe ser menor a 3 milisegundos, cuando es de 4 o más milisegundos. Fíjense cómo se observa una relación entre la prolongación de la deflexión intrinsecoide y el riesgo de tener un infarto cerebral o el riesgo de tener enfermedad lacunar. Ahora, esto es muy interesante, porque si excluimos los pacientes que están, digamos, que no tienen fibrilación auricular, el valor predictivo para cualquier evento isquémico, criptogénico, cardioembólico y cardioembólico es significativo. Pero ¿qué pasa si excluimos los pacientes que han remodelado la aurícula izquierda? La deflexión intrinsecoide pierde valor predictivo. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Que lo más importante para tratar de detectar qué paciente está en riesgo de desarrollar una fibrilación auricular es evaluar el remodelado auricular y la función auricular. Este parámetro, por sobre cualquier otro, es el mejor predictor de riesgo. Y después tenemos biomarcadores como los péptidos natriuréticos o las troponinas T ultrasensible. Estos biomarcadores, como ven ustedes, también son buenos predictores de la totalidad de los infartos cerebrales, los infartos isquémicos y los infartos cardioembólicos. Y obviamente, cuando ambos biomarcadores están alterados, mayor es la probabilidad de tener un evento vascular cerebral. Entonces, para concluir, hay una fuerte relación epidemiológica, patofisiológica y clínica entre la hipertensión arterial y el riesgo de tener fibrilación auricular. Un significado número de pacientes van a tener un stroke sin historia previa de fibrilación auricular, pero con cardiomiopatía auricular, de ahí la relevancia de detectarla. La presencia de esta cardiomiopatía auricular puede ser la causa de estos eventos, predeciendo inclusive el desarrollo de fibrilación auricular, y finalmente que los biomarcadores podrían ser beneficiosos en la detección de esta cardiomiopatía auricular y la eventual decisión de anticoagulación oral de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por esta interesantísima presentación. Ahora es tiempo para las preguntas y los comentarios de la audiencia. Yo les ruego que, para dar opción a que haya el mayor número posible de intervenciones, sean preguntas o comentarios breves. Les pediría
Un micrófono, por favor, aquí en la segunda fila y después allá. Sí, muy buena la presentación. Para el doctor Jaramillo, vemos a ese paciente que es difícil, que está, el problema del transporte. Quedé sorprendido con esos hallazgos, ¿no? Y el tiempo de espera en la consulta. Imagina que comencemos con monoterapia y luego volver a ir para la segunda porque no está controlado. ¿Cuál es el estado actual de la polipíldora en Latinoamérica y en el mundo? También nos gustaría saberlo. Nos hemos demorado mucho en que la industria farmacéutica ponga a disposición polipíldoras. Ahora ya tenemos terapia triple combinada. Todavía hay algunos aspectos regulatorios complicados. Por ejemplo, acá en Colombia el INVIMA no aprueba la asociación en una misma tableta de antihipertensivos con hipocolesterolemiantes. Hicimos el estudio TIP3 mostrando claramente el enorme beneficio que tiene la utilización de una polipíldora. E hicimos el análisis económico, hicimos el análisis de adherencia, todo eso está publicado. Es decir, estamos listos. Pero mientras la industria farmacéutica no le meta efectivamente entusiasmo a eso, vamos a estar limitados. La que yo hacía relación para el estudio clínico, para el TIP3 específicamente, es un producto de un laboratorio hindú, Cadila, que tenía ese precio para el estudio, absolutamente asequible y que son medicamentos que ya están por fuera de patentes, pero igualmente efectivos. Bueno, esta pregunta para el doctor López, siempre trabajando por América Latina desde que se vino de Inglaterra, con el doctor Moncada, ¿no? Muchas gracias por sus aportes. Un comentario referente al estudio en donde demuestra que yendo los equipos de salud al área rural se obtenía un mejor control. Quisiera su opinión hoy día en el desarrollo de la cibersociedad. ¿Cuál sería el impacto de llevar todas estas tecnologías para que el paciente tenga acceso a ellas y se mejore el autocontrol en hipertensión arterial y en otras enfermedades, por supuesto, utilizando las redes sociales, el internet y estos dispositivos electrónicos que deberían ser un poco más asequibles desde el punto de vista económico a los pacientes? Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente ya ha habido una serie de intervenciones de salud pública utilizando personal de la salud no médico para el control, por ejemplo, de enfermedades infecciosas. Para la tuberculosis fue algo muy importante, como está haciendo para el SIDA también. En hipertensión, el esquema que teníamos estandarizado es la tableta de la señora auxiliar de enfermería, que la trabajamos, y un seguimiento de mes a mes. Si al introducir la terapia triple no había control, es decir, si la sistólica no bajaba menos de 140, tenía que ser el paciente inmediatamente referido al centro de salud para manejo por parte del hipertensiólogo. Y esa ha sido más o menos la recomendación. Muy interesante ahora la posibilidad de disponer a precios relativamente económicos, accesibles, el tener su propio oscilómetro en casa para que puedan hacer el control de la presión arterial. Uno de los P's de la medicina de precisión es precisamente lo de participativa. La participación es que el propio paciente pueda participar de las decisiones. Para hipertensión sería un modelo excelente. Ahora y eso, están desarrollándose ya aparatos que vienen sin necesidad de inflación, y esos electrónicos. Hay una posición recientemente puesta por la Sociedad Internacional con relación a si esa tecnología va a ser aplicable. Yo creo que vamos a ir a terminar de pronto con algún reloj, como tenemos ahora para fibrilación auricular, que nos pueda decir eso. El asunto es validarlo apropiadamente. Los oscilómetros que actualmente tenemos, con los que hemos trabajado, con los que estamos implementando el estudio CATCH, que es ya implementación de las estrategias que utilizamos en HOP4 ya a la población general como una estrategia de eso, muestran que el manejo por parte inclusive de sectores socioeconómicos y educativos bajos es absolutamente bueno en términos de poder de ellos apropiarse de la participación. Yo veo por ahí una buena estrategia de control.
La pregunta me parece sumamente interesante. Lo que vos estás planteando es un sistema de telesalud o telemonitoreo de la presión arterial. Eso básicamente es responsabilidad de las instituciones médicas y de las sociedades científicas desarrollar ese modelo. Ese modelo es viable. Hace unos 4 o 5 años hicimos un estudio que incluimos 1.800 médicos latinoamericanos distribuidos en todo el continente. Lo hicimos entre 4 sociedades científicas, la Asociación de Médicos de Hipertensión de México, el ANCAM de México, el Consejo de Hipertensión de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Ahora se me está escapando, perdón, pido disculpas, la 4ª sociedad. Y lo que vimos es que Latinoamérica está perfectamente preparada para hacer un sistema de intervención de telesalud, de telemedicina. Para darte una idea, Latinoamérica tiene 440, ahora puede ser un poco más, pero en ese momento tenía 440 millones de habitantes, estamos hablando de toda Latinoamérica, y en Latinoamérica hay 340 millones de teléfonos inteligentes en la población. O sea que el 70-80% de la población, esto es todo estudios que hicimos nosotros, o sea que son datos relativamente reales. 70-80% de la población tiene posibilidades de contactarse con el médico por apps, por sistemas de salud. Ana también participó, ahora que me acuerdo, Anita, vos participaste también de ese proyecto, con un sistema de apps. De los médicos, el 90% de los médicos tiene posibilidades desde su oficina, desde su consultorio, de tener hardware y tener conectividad por internet para conectarse con sus pacientes. Y de hecho, el 46-48% de los médicos en aquel momento ya estaban ejerciendo algún modelo de telemedicina. Y la voluntad era de poder participar de más del 60%, pero el 60% dijo que necesita entrenamiento. O sea que el 60% de lo que estamos acá necesitamos entrenamiento para hacer una telemedicina de buena calidad. Así que creo que lo que vos estás planteando es factible, probablemente no sea factible para toda la comunidad, pero sea factible para una proporción importante de la comunidad, y ahora está de nuestro lado porque es difícil que los pacientes, desde su perspectiva, quieran implantar un sistema de telesalud, pero desde el punto de vista nuestro, de las instituciones médicas y de las sociedades científicas, tener la iniciativa de hacerlo. En mi grupo, nosotros los estamos haciendo con los pacientes coronarios crónicos, y ahora estamos tratando de desarrollar una app en el tema de enfermedades metabólicas. Pero en enfermedad coronaria crónica lo estamos implementando. Obviamente después hay que medir si los resultados son beneficiosos, ¿no? Pero está de nuestro lado la pelota en hacer eso, lo que vos planteás. Héctor, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todo el panel, a todos los conozco y excelentes. Yo tengo alguna para el doctor Cardona. He hecho estudios, doctor, que se nos hace muy interesante, de farmacias en detección oportuna. Y el otro de telemedicina, que habla el doctor Piscus, que también participamos con Greta en esta encuesta, que fue muy interesante. Se calcula que para el 2027 el 60% de las interacciones en salud con los médicos, prácticamente va a ser casi todo, el 60% de toda la población. En México se ha tratado de cambiar la política, y esto de los médicos de primer contacto, que es muy importante. Creo que, como dice usted, la oportunidad perdida. Tenemos a los médicos y a las enfermeras, lo que decía el doctor, como una oportunidad para llevar esos mensajes con ellos, que es donde realmente la gente se atiende por primera vez. Todos los especialistas aquí ya nos llegan, no estamos usando doble, triple terapia. Pero ¿cómo hacer para que estas políticas de telemedicina, de detección oportuna con la tecnología, lleguen al médico de primer contacto, tanto en grandes ciudades como en lugares tan apartados como hay en México y en toda Latinoamérica? Ya ha habido experiencias, usted hizo un trabajo, doctor, muy interesante de telemedicina,
donde se ve que mejora prácticamente el telomonitoreo, mejora el tratamiento. Nosotros en México también vimos que el automonitoreo mejora la adherencia, por ejemplo, al tratamiento médico. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Aquí la dejo abierta. ¿Qué se tiene que hacer desde unas asociaciones para que llegue esta información y que también los gobiernos puedan ver a los médicos de primer contacto, a las enfermeras, que a veces no tienen acceso ni a esta tecnología ni a estos conocimientos? Quería preguntarles. Bueno, muchas gracias, Héctor. Yo creo que aquí hay dos componentes importantes. Uno es, como comentaba Patricio, o sea, qué injerencia tenemos realmente los médicos en la toma de decisiones. Porque cuando hablamos de salud poblacional, estamos hablando de decisiones políticas. O sea, es quien toma las decisiones políticas, y como decía un político allá en mi tierra, decía, amor que no se representa en la nómina no es amor verdadero, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos que un gobierno le reduce el presupuesto al sector salud, quiere decir que la salud no le interesa, ¿sí? Porque hay modelos exitosos. Por ejemplo, hace 10 años participamos en un proyecto con Omron, en el cual mandaron unos módulos como prefabricados allá a las montañas donde no había médicos. ¿Y qué hacían en estos módulos? Medían hemoglobina capilar, ¿sí? Para ver estado nutricional, medían presión arterial, medían glucosa, y no había médicos ni enfermeras. Adiestraron a una persona de los mismos que vivían en la ranchería para que supiera hacer el piquetito, poner la gotita, y les pusieron un internet satelital. Y a través de esto se mandaba, esto lo hicieron en Campeche, o sea, se mandaba la señal a la Secretaría de Salud, y de ahí estaban monitoreando si estaba funcionando la talla, el peso de los niños, la hemoglobina, ¿sí? El control de azúcar, etcétera. Y creo que parte del mensaje aquí es que tenemos que desmedicalizar la atención. Queremos entrar como si el médico fuera el único que pudiera hacerlo, y aquí tenemos que hablar de un equipo de salud no obligadamente médico, que puede ser desde el mismo familiar, puede ser enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, nutriólogos, etcétera, y los resultados serían mejores que si queremos concentrarnos en los médicos, ¿no? Bueno, muy corta, por favor, sí, breve. Es interesante las nuevas formas de atención, la telemedicina. Nosotros tenemos implementado en Paraguay telemedicina desde el 2014, en telediagnóstico cardiovascular. Tenemos 500.000 estudios de electro, 4.5% tiene fibrilación auricular, y eso pudimos regionalizar. Y ahora hicimos lo que se llama el código ICTUS, justamente para dar respuesta por todo lo que eso viene. Es importantísimo que las sociedades, creo, llegar a decisiones gubernamentales, porque si nosotros como ministerio, por decirlo, estoy hablando ministerio, solicito dinero al Ministerio de Economía, no se consigue fácilmente. Es hay que hacer alianza y trabajar juntos. Muchas gracias. Si me pone, por favor, exacto, ya está, lo vemos aquí. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy en esta interesantísima sesión, las enfermedades cerebro, cardio y renales son la primera causa de muerte en Latinoamérica, eso está perfectamente establecido, que la hipertensión es el factor de riesgo con mayor impacto en enfermedad cardiovascular mortal en Latinoamérica, pero que hay un gran número de individuos, como nos mostraba muy bien el profesor López Jaramillo, que no son conscientes ni de sus valores de presión ni de las patologías asociadas. Los factores de riesgo cardiometabólico, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, la vida sedentaria, el tabaquismo, están enormemente asociados a la hipertensión, mucho más que a la población general.
que el control de presión y de los factores de riesgo cardiovascular ha quedado bien establecido que es muy bajo, es insuficiente. Y esto requiere acciones urgentes en esta región para mejorar y reducir los eventos cardiovasculares, la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por cualquier causa. Las razones del inadecuado control de los factores de riesgo son múltiples, muy complejas, porque afectan a los sistemas sanitarios, afectan a los pacientes, afectan a los médicos, el acceso de los pacientes a la atención médica, el acceso de los pacientes a los mejores medicamentos, sobre todo en las áreas rurales, y esto es un aspecto muy importante, sobre todo en algunos países más que en otros de Latinoamérica, ¿no? En la gran cantidad de población rural. La baja adherencia al tratamiento y las estrategias inadecuadas para el uso óptimo de lo que tenemos y no usamos, que son las terapias de combinación. Ya ha quedado también muy bien mostrado el exceso todavía hoy de uso de la monoterapia, actuar sobre un mecanismo que es absolutamente insuficiente para controlar las cifras de presión arterial. Pasa lo mismo también no solo con hipertensión, sino también con la dislipidemia. Y finalmente, que los pacientes ven los médicos ven muchos pacientes en fases ya muy avanzadas, incluso los generalistas. De manera que hay que tomar conciencia de que la inmensa mayoría de los pacientes que vemos, 70%, por parte de generalistas son pacientes de alto riesgo y a pesar de que no existe una conciencia clara ni en el paciente probablemente ni en el médico que lo atiende. Y por tanto en este tipo de pacientes es crucial el implementar las estrategias terapéuticas que necesitan para ese riesgo. Y termino. Se necesita una implementación una vez más. El doctor Jaramillo me decía que me lo ha oído 40 veces y las que me oirás, porque hasta que no lleguemos, pues no queda más remedio, implementar el uso rutinario de combinaciones fijas en un único comprimido de 2 o de 3 medicamentos para mejorar el control, que es lo que dicen las guías clínicas. El acceso a los mejores y más efectivos medicamentos antihipertensivos, hipolipemiantes, fármacos para la obesidad o para la diabetes, los anticoagulantes, todo eso es lo que va a permitir muchísimo una protección mucho más efectiva cardiovascular, que es lo que permitirá, pues de alguna manera, si no detener, al menos evitar, enlentecer la progresión de la lesión silente y, por tanto, reducir el riesgo cardiovascular residual. Y finalmente, las sociedades científicas, como se ha hablado aquí, tienen su responsabilidad. Las sociedades científicas que están ligadas a la enfermedad cardiovascular, y por tanto estamos hablando no solo de las sociedades científicas de cardiología, sino las sociedades científicas de medicina interna, de endocrinología, de neurología, de atención primaria, todas las sociedades científicas ligadas a la enfermedad cardiovascular en los distintos países debieran ponerse de acuerdo para promover estrategias unificadas que lleguen de verdad a la población, porque es la única manera de conseguir que realmente el riesgo se reduzca. Yo creo que eso resume lo que hemos hablado aquí. Espero que les haya sido útil y les deseo pues un feliz día, lo que queda. Muchas gracias.